Dios le bendiga a toda la hermosa vida nueva. Que los tres grandes del cielo puedan bendecir a toda nuestra organización, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Hermosa organización, hermosa vida nueva, que cada día sigue aportando para el Rey de Reyes y Señor de Señores su buen trabajo por toda Latinoamérica. Hoy arrancamos una nueva columna mesiánica, específicamente ya hablando del capítulo 31, 32 y 33. Capítulos muy hermosos que nos dan grandes enseñanzas espirituales, grandes también ponderaciones para nuestro cambio, para nuestro crecimiento, para nuestro establecimiento aquí en la tierra y obviamente enfocado hacia la patria celestial. Capítulo 31 de Jeremías nos lleva a nosotros a comprender la restauración muy influyente, una restauración en el ADN, una restauración no solamente de boca, sino en las columnas principales, en la materia principal de lo que Dios siempre quiere hacer cuando pasamos por un proceso de dificultad. Dentro de los procesos de dificultad, cuando lo vemos allí específicamente entre el versículo 1 y 9, una característica de enseñanza de Dios para todos nosotros es alabar a Dios por lo que Él es, alabar a Dios por lo que Él significa, alabar a Dios no tanto por lo que recibimos, sino por lo que Él hizo por nosotros como iglesia y hacia dónde vamos como iglesia. Por eso es que es entendible conocer cuando dice alabar a Dios en todo tiempo, dar gracias a Dios por todas las cosas, gozaos cuando estemos en momentos de tribulación, gozaos cuando estemos por momentos de prueba, porque es la finalidad de Dios con Israel. Entender que este proceso disciplinario que ellos iban a pasar, por eso le comenté hablando diciéndole que es una ADN, porque es la esencia pura de Dios, es que siempre iba a producir algo bueno en la vida de ellos. Un cristiano que tenga fielmente convencido, que esté muy pero muy arraigado hacia dónde va, cuál es su esperanza y bienaventurada y cuál es su norte dentro de esta tierra transitoria, esa persona siempre va a ser una persona feliz, va a ser una persona gozosa, va a ser una persona que va a valorar mucho la eternidad. La eternidad es lo que realmente tiene que valorar la iglesia, tiene que valorar el pueblo de Dios, porque por allí, por ese camino de entender que las cosas de arriba son las necesarias, y que más que las necesarias son nuestro norte, son nuestro sustento, nos va a producir a nosotros una genuina alabanza, una genuina conversión y un genuino caminar. Dios no va a faltar a sus promesas, Dios no la puede faltar, Él las va a cumplir, Él nunca fallará, pero va a radicar también en que la persona pueda conocer que en esta vida está de paso, que en esta vida está transitoria, que esta vida tarde o temprano se va a acabar, pero que lo más importante es saber, como dijo Pablo, ¿para qué me cuesta yo esforzarme tanto si al final de mi historia me voy a perder? Entonces Dios busca de la iglesia que la iglesia pueda siempre caminar en el consejo de la eternidad. Todo lo que huela a cielo, eso tiene que ser mi norte. Y bueno, el reflejo de todo esto es que Dios le dice a Israel también que su destino final no será el cautiverio. Es como usted y yo, nuestro destino final no es la tierra, nuestro destino final es el cielo. Y Dios le hace entender a Israel que su destino final no es el cautiverio, no es la tierra de Babilonia, no es el pesar de ser conquistado, no. Tu destino final es una restauración de tu tierra, es vivir con tu rey por la eternidad, y allí es nuestro norte. Desde el versículo 10 al 17 vemos una profecía muy bonita, pero que es triste a la vez. Bonita porque se cumplió, porque refrenda exitosamente la palabra de Jeremías, cuando Jeremías puede matizar que en los momentos difíciles de horror y de terror que muchas veces nosotros podamos sucumbir, siempre va a germinar algo glorioso. Jeremías en esta profecía, que básicamente es donde habla de Raquel lamenta, es una historia, yo te invito a que tú la leas allí del versículo 10 al 17, el capítulo 31, habla de Raquel saliendo, es una alegoría de Raquel saliendo del sepulcro llorando, es una profecía que él explica, y no hay quien la consuele por los muchos sufrimientos que pasó Raquel en ese momento. Esto lleva a Jeremías a poderle matizar al pueblo de Israel
de que va a haber dolor, que va a haber sufrimiento, pero que va a germinar una semilla que iba a traer redención al mundo. Ahí Jeremías profetiza muy puntualmente. Cuando nace Jesús, Herodes, hay una matanza de niños, pero que en esa matanza dolorosa, triste para todas las madres que no pudieron ser consoladas porque perdieron a sus hijos, nació la semilla que le iba a dar vida eterna a la humanidad y que también iba a levantar a esos niños muertos, que esos niños muertos iban a tener también una redención, que el dolor y el sufrimiento de esa época tan oscura en el pueblo judío iba a producir que un bebé pudiera escaparse y que ese bebé pudiera ser el redentor del mundo, y ese bebé obviamente iba a ser Jesús. A veces en nuestra vida pasamos por circunstancias complicadas que no encontramos sentido, que no encontramos, si se quiere, lo que significa poder comprender por qué tanta tragedia, por qué tanta circunstancia complicada, qué hay detrás de todo esto. Si somos hijos de Dios, no debemos de preocuparnos, porque este capítulo específicamente del 10 al 17, nos enseña a nosotros que en el medio de la tragedia, para los hijos de Dios, siempre hay algo muy, muy positivo. Esto va mucho más allá de que todas las cosas nos ayudan bien. Esto va más allá de que Dios tiene control de todas las cosas. Esto va mucho más allá de cualquier circunstancia que Dios pueda operar. Aquí estamos hablando de dolor, estamos hablando de muerte, estamos hablando de tragedia, pero que en todo esto siempre hay un plan de Dios, y un plan muy, muy, muy positivo para todos aquellos que puedan ajustarse a los designios de Dios. Del 18 al 20 vemos una segunda profecía o una segunda similitud de el arrepentimiento de Efraín. Ojo, importante, pendiente, oído al tambor. Sabíamos que todo lo que hemos hablado de Jeremías básicamente iba a estar fundado o soportado en el reino de Judá, en este caso de Judá, porque ya sus vecinos, Efraín, Jacob, el reino del sur, ya estaba prácticamente cautivo. Pero que Jeremías les dice a sus hermanos que desde lo lejos se escucha un arrepentimiento de sus hermanos. Efraín lamenta sus errores. Efraín llora por su pecado. Efraín entendió que no pudo sostenerse espiritualmente, que no pudo humanamente poder agradar a Dios, y que ellos estaban pagando las consecuencias de su pecado y ellos lloraban a la distancia. Entonces es un ejemplo también que el pueblo de Israel, el pueblo, en este caso, lo que quedaba de Judá, que estaba a punto de ser conquistada, vio que sus hermanos a lo lejos lloraban por lo que habían cometido, estaban arrepentidos por lo que hicieron y querían una restauración. Era como que aquellos, sus hermanos y sus vecinos fueron primero al cautiverio, bueno, de por sí así lo habla la historia, y que ellos iban al cautiverio también, pero que ya sus hermanos dentro del cautiverio, dentro del pecado, dentro de la crisis que estaban viviendo como nación tras una separación, ya ellos, dentro del dolor, dentro de vivir la angustia de ser esclavos, dentro de vivir la angustia de haberlo perdido todos, dentro de, si se quiere, de ser los primeros, antes que los judíos, sus hermanos ya se estaban lamentando. Me imagino que esto es también una connotación para despertar al pueblo judío de los que le iba a suceder a ellos, y que allí también, en el proceso de restauración, de crisis que iban a vivir, obviamente también iba a haber un arrepentimiento en su corazón. Del versículo 21 al versículo 26 de este capítulo 31, muchos eruditos creen que ya hay un mensaje muy fundamental para la iglesia, que es algo que se escribió donde la iglesia iba a ser algo muy importante dentro del contexto del cuidado de Dios hacia la iglesia. Vemos un cuidado de Dios hacia Israel de manera espectacular. Esto es algo lindo y hermoso de poder analizar. ¿Por qué? Porque a pesar de que pase momentos difíciles, Judá pase por momentos muy difíciles dentro del proceso del cautiverio, Dios no lo iba a soltar. Dios le dijo: yo estoy contigo, tranquilo, vamos al juicio, yo te llevo. Vamos a tu castigo, yo estoy contigo. Yo te voy a llevar a ti a una exhortación, a una disciplina, pero estoy contigo. Yo te voy a enseñar en estos 70 años lo que debes de hacer, pero yo estoy contigo.
vamos a hacer esto y lo otro dentro de un proceso donde no eres libre, donde serás esclavo, donde dependerás del otro, donde no tendrás tierra, donde no tendrás casa, pero yo estoy contigo. Parecerá muchas veces que dice, bueno, pero es que Dios me castiga y está conmigo. Dios te castiga y está contigo. Eso es lo grandioso de esto. Y también a la iglesia nos lleva a nosotros, y por eso les digo de que es un tema muy hermoso, porque le enseña a la iglesia a saber de que Dios siempre va a estar con la iglesia, en cualquiera una de sus etapas, en cualquiera una de las eras, que el Espíritu Santo siempre va a guiar a la iglesia en cualquier parte donde la iglesia se encuentre, en cualquier parte de la situación, porque ese es el amor de Dios. El amor de Dios no es abandonar, el amor de Dios siempre es amarrarse a ti en los momentos difíciles. Él dice la palabra que Él está siempre tocando. Si tú clamas a Dios, lo hallas. 27:34 habla de los tiempos de paz y de prosperidad también que van a vivir tanto Israel como nosotros en diferentes aspectos. Israel iba a tener paz siempre y cuando se sujete a las normativas de Dios. Israel va a tener paz en el cautiverio siempre y cuando se sujete a las enseñanzas que Dios le había dado. La paz de Dios no se pierde. La paz de Dios siempre está allí. La paz de Dios nunca nosotros la vamos a perder. Ella siempre va a estar allí a nuestro lado. La paz de Dios y el gozo de Dios y la prosperidad de Dios siempre va a estar allí al lado de nosotros, aunque estemos en el cautiverio. Y esto nosotros lo vemos en Israel y también lo vemos en la iglesia. Lo podemos también, usted va a ver allí los textos donde se habla de una prosperidad en todos los sentidos, una multiplicación de todos los sentidos. Incluso sin existir todavía Israel como nación, vean lo maravilloso de esto, sin ser Israel una nación todavía, los hebreos como tal, antes de tener una identidad, se multiplicaban y eran más fuertes que los egipcios. Dentro del cautiverio, en aquel 400 años donde pudieron estar bajo las tropas de Egipto, prácticamente en el libro de Éxodo. Dios le digo, donde tú vayas, tú vas a prosperar. Aunque tú estés en el cautiverio, tú vas a prosperar, porque yo estoy contigo. Igualmente, Dios a la iglesia le dice, no te preocupes, cualquiera de las circunstancias difíciles que tú puedas pasar, yo siempre voy a estar contigo. Tengo textos que te voy a soportar, tengo promesas para ti, pero tienes que hacer lo que yo te diga. Hacer lo que yo te diga te dará a ti la bendición espiritual. Ahora, es tanto el poder de Dios dentro de la enseñanza que en el versículo 35 al 40 nosotros podemos analizar de que aún lo torcido, aún lo contaminado, aún lo dañado, Dios, si esas personas buscan a Cristo, Dios las salva. Si esas personas se arrepienten, Dios las restaura. Recuerden que hay un texto que no podemos nosotros olvidarnos, que aunque nuestras sendas sean torcidas, Dios siempre las endereza. Y era una de las cuestiones que Jeremías siempre trató de achacarle al pueblo. No importa realmente si aquí hay idolatría, si hay arrepentimiento, la sangre de Cristo limpia. Para nosotros, obviamente. En aquel caso, si hay arrepentimiento, Dios restaura la nación. Aunque sean idólatras, Dios siempre utilizó una palabra, vuélvete a mí, deja a tus amantes, le decía a Israel, a Judá, deja el pecado, vuélvete a mí, yo estoy contigo, yo te voy a restaurar, yo te voy a dar, yo te voy a entregar a ti muchas cosas, pero vuélvete a mí. Nos habla a nosotros que realmente hasta la persona más mezclada, porque una cosa es ser una persona caída, una persona que no conozca a Cristo, una persona que no quiera sujetarse a los designios de Dios, eso es una cosa. Pero otra cosa también es aquella persona que decide voluntariamente contaminarse y aquella persona que decide voluntariamente tener a Dios mezclado, tener lo profano con lo bueno, lo santo con lo profano. Esto no es igual y no se parece en absolutamente nada a una persona que no conozca a Cristo. Una persona que no conozca a Cristo no está contaminado, esa persona está en pecado. Pero un cristiano sí puede estar contaminado. Pero si ese cristiano decide buscar a Cristo, la sangre de Cristo lo purifica. Capítulo 32, la enseñanza. Si hemos venido hablando de que Dios prospere en medio de la dificultad, el ejemplo de Jeremías en el capítulo 32 es simplemente magistral. Jeremías se compra una viña, se compra un terreno en medio de una invasión, en medio de la crisis más grande histórica, rumbo a una destrucción de una nación. Jeremías va y se compra una viña. Y claro, obviamente, ¿quién va a estar invirtiendo y gastando su dinero cuando ya estamos a punto de venir en un caos nacional? Dios le dice a Jeremías, no, Jeremías, hazlo, porque yo le voy a demostrar a esta gente que en tiempo de crisis mi pueblo será saciado.
En tiempo de crisis yo estoy con ellos. Que en tiempo de crisis hay inversión. Que en tiempo de crisis al que vive santamente no le importará absolutamente nada. Y le dice, así ellos allá en el cautiverio también comprarán. Ellos en el cautiverio también invertirán. Ellos en el cautiverio también serán bendecidos porque yo estoy con ellos, porque yo soy su Dios. Pero tienes que buscarme. Entonces ese ejemplo prácticamente de Jeremías en el capítulo 32 es maravilloso. 16:25, Jeremías adora al Señor y sus perfecciones infinitas, o por sus perfecciones infinitas. Esto es una de las características importantes que nosotros como iglesia tenemos que hacerlo. Nosotros tenemos que adorar a Dios por su naturaleza divina, porque Él es santo, porque Él es puro, porque Él es eterno, porque Él es Dios, porque Él es el Rey de Reyes, porque es el Señor de Señores, porque vive y reina para siempre, porque es el Dios de lo posible, porque es el Dios de lo imposible, porque es el Dios que abrió los cielos, porque es el Dios que hizo el mar, porque es el Dios que hizo la tierra. Esas son las oraciones que a Dios le gusta y le encanta. Por eso es que esas oraciones continuas de Jeremías, llega un momento que Jeremías ya ni siquiera oraba a Dios por el pueblo. Jeremías oraba a Dios: Señor, yo te alabo porque tú eres santo, porque tú eres el Rey, porque tú eres el Rey de Reyes. Y esa enseñanza quedó marcada allí en el versículo 16 del 25 al capítulo 32 para que nosotros podamos conocer y entender de que a Dios se le alaba por sus atributos. Por sus atributos. A Dios se le alaba por sus atributos. Y la última parte del 26 al 44, antes de llegar al capítulo 33, Dios declara que le entregará a su pueblo una tierra prometida. Pero antes viene la restauración. 26-44, este capítulo 33 es lo que hemos venido diciendo la tilde de la pastora Yomari y mi persona. No puede haber una victoria si no hay una restauración. Siempre vendrá una restauración primero en todas las áreas de nuestra vida para que llegue la vida eterna. Para ir al cielo, la vida de la persona tiene que estar preparada, sin mancha y sin arruga. Nadie inmundo entrará en su presencia. Para ir al cielo, tiene que haber un proceso de restauración primero en nuestras vidas. Una búsqueda de la perfección. Sin santidad nadie verá a Dios. Número 1. Para buscar una promesa aquí en la tierra, se tienen que dar las condiciones también en una vida preparada y restaurada para recibir el toque perfecto de Dios. Todo eso nosotros lo vemos que es un principio fundamental del Rey de Reyes y Señor de Señores. Dios no va a hacer nada en tu vida si no estás restaurado. Dios no va a hacer nada en tu vida si tú no estás calificado. Dios quiere bendecirte. Hay promesas, sí, pero muchas. Y casi todas las promesas bíblicas. Todas las promesas bíblicas. Todas las promesas bíblicas. Todas las promesas bíblicas. Todas están soportadas en la santidad de Dios. Lo dice Jeremías. Nada de las promesas bíblicas pueden llegar a tu vida si tú no estás calificado. ¿Hay promesas bíblicas? Sí. Arrepiéntete primero para que llegue la gloria de Dios. Arrepiéntete, busca, restáurate, alíñate y llegará la bendición de Dios. Nada de lo que está aquí, esto es santo. Todo esto que está aquí, todo lo que está aquí. Todo esto es santo y únicamente aplica en la santidad de Dios. Jeremías le dijo: te voy a entregar una nueva tierra, pero antes de tenerte una nueva tierra, tienes que estar restaurado. Porque no hago nada si te la entrego y tú no estás restaurado, porque la vas a volver a perder. Importante, principio fundamental de la palabra de Dios. Esto es santo. Y todo lo que está aquí, se logra en santidad. Dios te bendiga, Iglesia Vida Nueva. Que los tres grandes del cielo y de la tierra te puedan bendecir. Pastor Luis Ernesto Ojeda, de la hermosa República Dominicana, hermoso Santo Domingo. Soy dominicano.